Señoras y señores auditores, el Partido Socialista cumplió 79 años. ¿Quién nos diría? Y aprovechó la fecha para celebrar una reunión de los notables. Esto es el Comité Central, integrado por unos 100 dirigentes nacionales que tienen la obligación, cuando corresponde, de designar a sus autoridades, empezando por el presidente y el secretario, aunque alguno de estos no vaya nunca a reunión, pero no importa. Deben decidir además los grandes temas que enfrenta el Partido Socialista, que ha estado presente en Chile, sea en el gobierno o en la oposición desde 1932. Curioso, porque en ese momento no existía el Partido Socialista, pero gobernó. La gente que después constituyó el año siguiente, en 1933, el 19 de abril, eran varios grupos dispersos que se decían socialistas, pero allí, en la fecha indicada, se constituyó en forma el Partido Socialista de Chile, que ha pasado por altos y bajos, como lo relataremos de inmediato. Pero antes, señalar la mayor curiosidad que ya la insinuábamos, porque los hombres que fundaron el socialismo hace 79 años habían gobernado el año anterior. Claro está que por escasas semanas, y como corresponde a la historia del socialismo, a la semana de constituirse el 4 de junio del 32, la primera República Socialista de Chile, comenzaron las divergencias. Ya a los 9 o 10 días hubo una primera división entre los que gobernaban y los que habían quedado fuera del gobierno. Y así sucesivamente hubo 4 juntas de gobierno distintas, con escasa duración y todas socialistas, con una cantidad de decretos, ¿para qué seguimos? 4 juntas, y de repente un señor integrante de la junta, que era periodista, asumió la vicepresidenta provisional, de acuerdo a un decreto de Carlos Dávila, que designó en el cargo al mismo señor Carlos Dávila. Curioso, la República Socialista pasó a la historia antes de la fundación del partido de igual nombre. La primera junta del 4 de junio del 32, con Grove y sus amigos, que al año siguiente, en una reunión en calle Serrano, constituyeron el partido en forma, designando como secretario general a Óscar Schnake. Los socialistas han estado en el gobierno 1932 por 4 meses. Después debieron esperar 6 años para participar en el gobierno, no poco más, de Pedro Aguirre Cerda, cuando se constituyó el Frente Popular, también de efímera duración, porque el jefe socialista, al regresar de una reunión internacional en La Habana, quebró el Frente Popular, el propio Óscar Schnake, pero con los años tuvieron alguna participación de diversos gobiernos, ministros socialistas, culminando en La Moneda con un presidente elegido por mayoría, leve pero mayoría, Salvador Allende, quien gobernó 1000 días. Fueron los 1000 días de gobierno de la Unidad Popular. Bloque exitoso en un sentido, ganó una elección, pero no supo mantenerse en el poder, porque el presidente Allende fue sobrepasado por ultras
que incluso no aceptaron transar con la democracia cristiana, la que fue así empujada a la oposición dura. Y entonces se formó el CODE, que enfrentó en las elecciones parlamentarias de 1973 a la Unidad Popular, y triunfó el CODE. Esto es la unión política, escúchese bien, de demócratas cristianos más la derecha del entonces aguerrido Partido Nacional y un sector importante del Partido Radical, que se hizo llamar Democracia Radical, aunque en el gobierno del Partido Radical, en el gobierno del presidente Allende, tuvo otra división, cuando Luis Bocey, varios parlamentarios y algunos ministros se marginaron y el Partido Radical se fue en parte a la oposición. Todos esos movimientos radicales jibarizaron al partido hasta hoy. Cuando se fueron los radicales, con Luis Bocey, Roberto Muñoz Barra y otros del gobierno de Allende, tuvieron una reunión con el presidente. Y cuando entraron, les dijo: ya sé que se van y me dan una puñalada trapera. Otro día contaremos esa reunión de los que se iban del gobierno, radicales, con Allende. Fue durísima, durísima, además de esa puñalada trapera, como lo dijo el presidente. Los socialistas volvieron al gobierno, pasando varios años, terminando el régimen militar. Volvieron a la administración de Patricio Aylwin, con ministros, embajadores y altos funcionarios. Pero ahora el Partido Socialista era diferente al que había participado en la Unidad Popular. Pero su mayor victoria ocurrió luego de la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando ganó la presidencia Ricardo Lagos Escobar, quien, recordemos, fue radical en la universidad y pocos años después se marginó del radicalismo cuando el PR asumió cargos ministeriales en el gobierno de Jorge Alessandri. Allí se fueron varios, no solo Ricardo Lagos. Se marginó del Partido Radical Jorge Arrate y muchos más, Genaro Arriagada, etcétera. Con el tiempo Lagos ingresó al Partido Socialista y allí estaba cuando el presidente Allende le designó interventor en un banco, que casi no alcanzó a hacer nada porque llegaba el 11 de septiembre y posteriormente, poco antes, le propuso como embajador en la Unión Soviética. Pero el Senado, que debía ratificarlo, estaba en otra. No lo hizo nunca. Y además después se produjo el golpe de Estado y ahí quedamos. El socialismo, posteriormente al golpe, se disgregó. Numerosos grupos al interior del país y en el exterior. Diversas fracciones se repartieron por el mundo, especialmente en algunos países donde llegaron exiliados muchos socialistas. Alemania Oriental, por ejemplo, donde vivió quien había sido el último secretario general, Carlos Altamirano, quien discrepó en ciertas políticas y se marginó con un sector del Partido Socialista que estaba en el exterior. Altamirano se trasladó a París. No agreguemos nada. También vivió por algunos años en Alemania Oriental la expresidenta Michelle Bachelet, concretamente en Potsdam, una ciudad histórica,
ubicada a unos 80 a 100 kilómetros de Berlín. Allí también se encontró Camilo Escalona y muchos más. El Partido Socialista sintió la derrota y, como decíamos, se dividió y subdividió. Entre los diversos grupos se destacó uno que no participaba ni el sector más extremo, ni la izquierda revolucionaria, y el sector algo más moderado. Al medio quedaron los suizos, donde emergió como líder el abogado y economista Ricardo Lagos Escobar, que no salió de Chile exiliado, porque en verdad en el gobierno de Allende no ocupó cargos políticos destacados. No ocupó en la década del 80. Regresó Lagos, luego de ejercer en el exterior, y fue el alma de un partido nuevo, con cierto parecido a los socialistas, pero con la puerta abierta para recibir a quienes estaban contra la dictadura. Y allí llegaron al PPD ex radicales como Berta Belmar, Schauson, muchos más. Surgió el PPD y sus militantes en su primera fase eran en su mayoría socialistas. Existió por lo tanto lo que se llamó la doble militancia, que después se eliminó, salvo para uno de sus militantes, Ricardo Lagos, quien hoy está por encima del bien y del mal. Al PPD le fue bien, claro está que le llegaron muchos refuerzos, incluso un sector derechista que, cuando llegó el partido al gobierno, se transformaron en embajadores. Los socialistas en los últimos años han estado disfrutando del poder, con cargos en los 4 gobiernos de la Concertación, con bancadas parlamentarias importantes y con personeros de primer nivel nacional en la Cámara, en el Senado y en los ministerios. Recordemos solo a 3, especialmente destacados en el Congreso Nacional. Ricardo Núñez, considerado más de una oportunidad como el mejor senador en elección que hacían los propios parlamentarios de todos los partidos. Recordemos a Isabel Allende, actual senadora, y don Camilo Escalona, quien ha sido el virtual jefe del partido luego de la victoria de Elwin en la presidencia. Don Camilo ha sido diputado, presidente del PS en varias oportunidades y senador, ocupando hoy la presidencia de esa rama del Congreso. Diríamos que el socialismo está bien. Y ahora, con la novedad del año, un pacto Democracia Cristiana, Partido Socialista, dejando atrás las fuertes divergencias que por años tenían esos dos partidos, particularmente cuando ganó la presidencia Eduardo Frei Montalva y posteriormente Salvador Allende. No vamos a repetir, por cierto, lo que se decía en aquellos partidos, pero hoy, después de gobernar 20 años juntos, han firmado un acuerdo para las próximas elecciones municipales. Pero volvamos al tema inicial. Hoy el socialismo ha cumplido 79 años y vive uno de sus mejores momentos, con las debidas excepciones, por cierto.